que dice, ¿de qué vas a hablar esta tarde? Y no tengo ni idea. Digo, yo hasta que no vea a la gente que tengo enfrente no sé de lo que voy a hablar. Y luego a lo mejor tampoco acierto, pero yo no preparo una conferencia porque realmente eso es soltar un ladrillo. Yo quiero comunicar con vosotros, no vengo aquí a predicar nada, ni vengo a dar lecciones de nada, sino a compartir humildemente y de corazón lo que yo aprendí, lo que transformó mi vida y que creo que es lo más interesante que tenemos en esta aventura, donde solo hay una cosa que yo haya detectado, solo una, en la que todos los seres humanos estamos de acuerdo, y creo que hasta vosotros, y es que lo que más nos interesa a todos, por encima de cualquier otra cosa, es la felicidad. ¿Estamos bien? ¿Alguna vista? Ahora bien, lo segundo, siendo esto cierto, no es menos cierto que no nos ponemos de acuerdo en cómo conseguir la felicidad ni en qué consiste la felicidad. Eso se lo pregunté una vez a algunos y ya tuvimos una charla de personas. Yo escribí un libro que se llamaba Cosas que aprendí de Oriente. Son 50 o 60 palabras cada un capítulo de cosas conceptos que utilizamos todos los días muchas veces, pero que nadie es capaz de decir exactamente de qué está hablando. La felicidad, pero exactamente a qué se refiere usted. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué tenemos en la vida? Hablamos de Dios, todos hablamos de Dios. No, Dios es un invento, Dios no, porque Dios es el Padre, Dios es trino. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿De dónde le viene? ¿Cómo está tan seguro? Hablamos de cosas que no sabemos, porque son conceptos aceptados que nos han llegado por la tradición, por la religión, porque alguien nos ha contado, y lo hemos aceptado. Y como lo hemos aceptado, se ha convertido en una verdad cómoda, que no hay que indagar. Y yo siempre fui contrario a eso. Mi naturaleza es de indagar. Y descubrí que muchas de las palabras que utilizamos habitualmente, el amor, por ejemplo, esta palabra es probablemente la más repetida y seguramente de las menos practicadas, porque aparte del amor propio, que eso sí, entiendo que tiene grandes especialistas, pero del otro amor, del bueno, del de dar, poquito. Se sabe muy poquito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo me dedicaba a hacer preguntas a la gente en una reunión como esta. Digo, ¿qué es el amor para ti, por ejemplo? Para mí. Sí. Perdona por la traición, que sé que eximo de responder, pero esta que es amiga mía y no me puede recriminar. Bueno, perdón antes de nada porque no te quise saludar al entrar. Y dije, bueno, no voy a ser adicto, no sé, pegarte un poco, pero tengo ganas de saludarte. Señora, el amor. No sabía decirlo. Okay. Ya somos cuatro. Es decir, que hablamos con mucha pasión de cosas de las que no tenemos ni idea. Y hemos hecho nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Hablamos del amor, hablamos de la generosidad, hablamos de Dios, pero no sabemos qué es ninguna de esas cosas. Y lo que yo me propongo es poner cosas a los nombres, explicarlos de tal forma que sean comprensibles, convincentes, estimulantes y nos muestren que hay un camino claro por el que podemos avanzar. Lo que más me sorprendió a mí cuando me introduje en la filosofía Vedanta fue entender un concepto que es muy simple, pero que cuesta muchísimo meterlo en la cabeza de algunas personas. Y es que lo que llamamos realidad, las cosas tangibles, lo que vemos, lo que nos emociona, no existe, aparte de nuestra mente. Esto cuesta un poquito entenderlo al principio, porque bueno, sí existe, lo que pasa es que yo me voy a dormir. No, solo existe cuando estás despierto, porque es cuando lo proyectas. Igual que una película, solo funciona cuando está el proyector encendido. Cuando apagas el proyector no hay película. La película no existe, es una proyección de imágenes. La realidad, el universo, no existe, lo proyectamos nosotros. Repito, esto es un concepto misterio, no lo toman a la ligera. El universo, las cosas, el mar, los planetas, la gente, no existe, lo proyectamos nosotros. Son las 1000 proyecciones de nosotros mismos. Este es un concepto básico del yoga. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando descubrí en un periódico importante, creo que era el New York Times, pero podía haber sido The Guardian o otro, una frase como titular que venía:
La realidad no existe. Todo está en función del perceptor. Y eso lo había dicho nada menos que el doctor Federici, la mayor autoridad que hay hoy día en física cuántica. Por primera vez no es una conclusión, que había podido probar por primera vez en un laboratorio que la realidad no existe. Todo está en función del perceptor. Y esto es exactamente lo que yo había pensado siempre, y lo que dicen, por supuesto, los Vedas desde hace siempre. La realidad la proyectamos nosotros, en varios planos. Ahora, este estado de vigilia, proyectamos esta realidad, y todo lo que ocurre nos concierne. Nos involucramos talmente como en una película. Cuando te metes en ella se te acelera el corazón cuando le van a matar a la chica, o te deshaces de romanticismo cuando ves que se besan y se abrazan. Te has metido en la película y te parece que todo es real, pero es una proyección de imágenes. Se apaga la luz, se apaga la película. Te echas a dormir la siesta, se acaba la película. Y nuestra vida tiene lugar en 3 planos distintos de consciencia. Uno es lo que llamamos la realidad, la vigilia, donde las cosas parecen más reales, porque las vivimos con todos los sentidos. Una película, por ejemplo, solo se percibe con 5 sentidos. Son los de ver, prácticamente con 2, ver y oír. Pero imaginaros que era una película que pudiéramos percibir con los 5 sentidos. Es decir, que pudiéramos tocar a los personajes, que pudiéramos interactuar con ellos y decir, cuidado, 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 que te van a disparar. Gracias, tío. Eso es la vida. Eso es la vida. Una película en la que interactuamos con los 5 sentidos. Pero todos los días, a cierta hora, hacemos un clic, entramos en el mundo de los sueños y allí descubrimos que todo esto se ha acabado. Hay otra realidad distinta, que cuando despertamos no tiene ningún sentido. Que iba volando allí iba sobrevolando unos matorrales y allí vi unas ovejas perdidas. Te despiertas, son pesadillas. Pero hay un tercer estado, que es lo que se llama el sueño profundo. Ese ratito que estamos todas las noches, 1 hora quizá, que es donde realmente descansamos. Ahí es donde estamos en contacto con el todo. De eso no guardamos ningún recuerdo, excepto, qué bien he dormido, qué descansado estoy, por fin la mente se para un poco. Y toda nuestra vida es una rueda, por estos 3 estados. Nos vamos involucrando, cuando uno está soñando, está muy metido en su sueño. Hay gente que grita, que tiene miedo, que se despierta acongojada, temblando. Lo está viviendo. Y en la vida nos pasa igual, nos metemos en las situaciones, nos generamos enfermedades de tanta tensión, porque vivimos la vida como si fuera. Ahora los físicos nos dicen los que nos han venido diciendo los yogis desde siempre. Nada existe. Solo la esencia, el ser. ¿Y qué es la vida? Ni más ni menos que la oportunidad de acercarnos a esa esencia. Nada más y nada menos que eso. Os pongo el ejemplo. Somos infinidad de seres, no solo los seres humanos, solo en este planeta. Imaginaos el universo, lo que puede haber. Imaginaos el universo que ni siquiera tenemos ni una remota idea de sus dimensiones, de su génesis. Ahora ya empiezan a hablar de lo que siempre han hablado los yogis, que no hay universo. El universo es como una diástoles y una sístoles. Se expande y se encoge, se expande y se encoge. Es un juego de energía. Y así puede ser ad eternum. Pero nada puede existir, ni siquiera los planetas, ni las estrellas, nada, si no hay un perceptor. Si alguien no capta eso, es que no tiene sentido que exista. ¿Quién podría decir que existe? Entonces, lo que importa es el perceptor. Lo que a mí me importa no es que exista el universo, es mi capacidad de percibirlo. Algo que no tienen los planetas, no me perciben a mí, pero yo puedo percibirlos a ellos. El fenómeno es la criatura, no solo el hombre. Hay infinidad de criaturas de distintos niveles y esto es lo que nos muestra que en efecto la vida es una evolución en la que vamos acumulando experiencias y conocimientos para ir, se habla de una evolución. Salimos desde muy abajo, vamos aprendiendo, evolucionando hasta que llegamos a un punto. A partir de este punto es una involución. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Volvemos a casa. Nos vamos dando cuenta de las cosas y damos el paso más importante, que es el que me ha traído a compartir esto con vosotros,
que es empezamos a dejar de buscar nuestras inquietudes fuera, en el análisis de los objetos, de los planetas, de las cosas, y empezamos a buscarlos dentro, en este misterio que nos habita. ¿Me explico? No debéis interrumpirme si no entendéis algo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Este misterioso cúmulo de propiedades, de características que se nos escapan, pero que nos ayudan a tener una idea del entorno y a hacernos preguntas sobre ello. Esto es muy importante, porque la inmensa mayoría de las personas viven en automático. Vivimos de hábitos, de costumbres adquiridas. La madre empieza a enseñar costumbres al niño: haz pipí aquí, aquí, no en ningún otro sitio. Y el niño siempre hace su pipí en el orinal. No coger nada con las manos, no y no. Y le va educando, y nosotros vamos aceptando una serie de hábitos, no son individuales, luego son sociales, luego pueden ser políticos, y estos hábitos son los que marcan nuestro carácter. Digamos que todo pensamiento, cada pensamiento que nos cruza, tiende a la acción. La repetición, cuando uno repite 3 veces la misma acción, adquiere un hábito que ya tiende a ser, es como el péndulo, una vez que lo pones en marcha tiende a reproducirse, ¿no? La suma de hábitos de una persona es lo que conforma eso que llamamos su carácter. Y el carácter de una persona determina su destino. Al final lo que nos pasa no es qué mala suerte, no, es lo que tú te has currado, amigo. Y cuando hablamos de la felicidad, yo meto esta pequeña frasecita: la felicidad es para quien se la trabaja, porque la felicidad no es algo que me ha tocado, uff, qué bien, no, hay que trabajársela mucho. Y viene precedida del conocimiento. Y digo precedida del conocimiento porque una de las características del hombre, cuando hablo al hombre hablo en especie, claro, no me refiero al hombre. Una de las características del hombre es su deseo de saber. Queremos saber, pero al final queremos saber las realidades últimas. Al principio son pequeñas cosas: yo quiero saber por qué esto es así, yo quiero saber por qué en el agua no te sostiene y te hundes. Pero poco a poco vas queriendo saber. Nosotros queremos desentrañar todos los misterios del universo, porque nuestra naturaleza es esa. Ahora bien, lo que nosotros llamamos infelicidad, como nos enseñó Buda, no es ni más ni menos que ese estado que producen los deseos insatisfechos. Cuando tú quieres algo, no puedes conseguirlo, eres infeliz. Si eres un niño, tienes una pataleta. Si eres un mayor, el dolor proviene de deseos insatisfechos. Ese tío no me mira, ese tío no me mira, y yo no sé ni qué hacer. ¿Me vais entendiendo? Sí. Entonces, si hacemos caso a Buda y a esto, nuestra infelicidad viene dada por deseos insatisfechos. Entonces, haciendo una conclusión lógica, la felicidad será aquel estado en el que no hay deseos. Si no deseo nada, es que estoy pleno. Eso es la plenitud. Aquel deseo, aquel estado en el que no deseas. Lamentablemente, nuestra situación actual en este planeta es básicamente un constante bombardeo del ego, que es una criatura que existe solo para desear. Quiero esto, quiero lo otro, quiero más allá, quiero que sea así, queremos conformar el universo a nuestra medida. Eso es muy pueril. Ese no es el camino. Intentar satisfacer todos los deseos es imposible, porque son infinitos, y cuantos más deseos satisfaces, más deseos aparecen. Has soñado toda la vida con tener ese Rolls maravilloso, pero cuando tienes el Rolls te hace falta un chofer, un uniforme, vamos, te sale carísimo el capricho. Y claro, luego quieres que te inviten a los palacios porque no vas a ir con el Rolls a la taberna del Pepe. Entonces son deseos inacabables, y de esos deseos algunos se satisfacen y eso da una satisfacción pasajera. En sánscrito se lo llaman muda, la satisfacción del deseo satisfecho, pero solo dura hasta el siguiente deseo, es muy temporal, y nosotros buscamos una satisfacción permanente. Por eso hay que distinguir muy bien entre felicidad y satisfacción, entre felicidad y contento. Contento es pequeñito, de andar por casa para un ratito,
he aprobado el examen y tal, pero ya mañana estás con la oposición. Y mientras no tengamos satisfechos todos los deseos, no seremos felices de esa manera que queremos ser. Este es el primer paso. El segundo es entender que este trabajo no se trata de hacer un ejercicio de interconexión con otros, no, es un trabajo interior de entender todo esto, aplicarlo y cambiar nuestra actitud ante las cosas. En vez de hábito, actitud. Y cuando empecéis a meteros en serio en vuestro interior, a analizar las cosas, a comprenderos, y comprendiéndoos a vosotros comprendéis el mundo, la gente, os daréis cuenta de que la propia naturaleza del ego es desear. Mientras hay ego, hay deseos, porque no tiene otra misión que generar deseos. El ego siempre está deseando. El ego es uno de los mayores misterios del universo, porque no hay quien lo describa. Yo leí una vez la descripción que hizo un científico, un neurocirujano, no sé qué, que no sabía si reír o llorar o las dos cosas, porque aquí yo no lo entendía ni su mamá. Es la interconexión, la percepción de no sé cuánto, no sé qué. Yo, vale, tío, déjalo. Es un misterio. Y además existen varios egos. Uno, que este sí lo entendemos, es el ego geográfico. Esto soy yo, esto no. Esto sí, tenemos límites, es el ego. Pero luego, no solamente nos importa el yo, sino lo mío. Oye, que yo soy del Madrid. Al Madrid no me lo toques. O yo soy catalán. Oye, lo de las mujeres ni te metas. Es decir, nos identificamos, chicos, y extendemos nuestro ego no solo a mí, sino a lo mío, a lo que considero mío, a mi equipo, a mi religión, a mi no sé qué. De hecho, cada vez que veáis una cosa que termina en ismo, cualquier cosa que termine en ismo, huid, pero huid con el rabo de las piernas, porque detrás hay un ego así de grande y mucha ignorancia. Mira, el ego, ¿qué es? Ser el mejor, una persona, ser el mejor de una persona. Perdón. El ego es ser el mejor, considerarse como el mejor. O querer serlo. O querer serlo. Claro. Mucha gente no es el mejor, pero querría serlo. Querría ser el mejor, el protagonista, vamos. Sí. Bueno, esa es una idea, sí, es muy común y todos en alguna medida lo padecemos, ¿no? Yo también quiero no ser el mejor, pero sí quiero hacer muy bien mi trabajo. Claro, las cosas que mi firma se note, que no me gusta perder el tiempo y todos es nuestra naturaleza. Ahora, llegará un momento en que nos demos cuenta que hasta eso no importa. Y eso no se produce un día porque de pronto tocó. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, decir de pronto, yo ya no voy a desear, bueno, eso es absurdo, porque es nuestra naturaleza. Todos deseamos, yo ahora mismo estaría deseando un vasito de agua, lo pediría de rodillas. Ay, es verdad que no tienes agua. ¿Eh? Yo pensé que tenías agua. No la tienes, no la tienes. Sí, la tenemos aquí. Ay, Bueno, la calma sin querer. Hay que llamar a los bomberos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Querer es... No podemos pararlo, no decir, yo ya no voy a desear nada. No seas ingenuo, muchacho. O sea, puedes desear otro. Vete a la parroquia, empieza por catecismo y vuelve... O sea, luchar por lo que quiera uno. Luchar. Lo primero que hay que hacer son dos cosas. Reducir el número de deseos. Esto sí es posible. Hay muchas cosas y bueno, vamos a parar, vamos a concentrarnos en las cosas más importantes. Ahí sí que pongo mi energía y nos vamos a dejar pequeñas cosas. Y otra cosa muy importante, no solamente reducir la cantidad, es reducir la calidad. Empeñarte en deseos positivos, pero no solo positivos para ti, sino positivos en general. Desear cosas que sean buenas per se, que sirvan para otros, para mejorar la sociedad, incluso para mejorarse uno a sí mismo, estudiar, tal y formarse, ¿no? Y luego hay una tercera cosa, que es la calidad de los deseos. Hay deseos que son claramente muy egoístas, y hay deseos que son nobles, altruistas, generosos. Entonces, incrementar este tipo de deseos, tener deseos más altruistas, más pendientes del contexto que de lo propio, y esto nos va
ayudando a tener una idea de humanidad más que de yo personal. Estamos envueltos. Y solo cuando este ego empiece a reblandecerse, a suavizarse, cuando a través de estos trabajos internos vayamos teniendo una visión más generosa de las cosas, decidamos ser mucho más solidarios con el entorno, compartir lo que tenemos, preocuparnos por la cosa común, el bien común, no solamente el propio. Si hay una pugna, pues incluso ceder para que lo común se imponga a la ventaja personal. Eso no se hace en nuestra sociedad, por eso es una sociedad tan compleja. Pero las personas que hacen esto, desde luego, no destacan por su éxito en los negocios ni nada de eso, pero sí que destacan por su paz interior. Viven muy en paz consigo mismos, saben que están haciendo lo que pueden, se solidarizan y la gente lo aprecia y lo detecta. Esta persona vale la pena, es tal, y le muestran su afecto y se aseguran, sin que nadie lo intente, de que no le falte nada, porque es una buena persona, ¿no? Esto es lo que nos va haciendo avanzar en el camino. Y al final, este vaso ahora está lleno, pero enseguida lo arreglo. Sí. Este vaso es algo, ¿no? Sí. Imaginad que tuviésemos cientos de miles, millones quizá, de recipientes, todos distintos colores, tamaños, formas. Esos somos las distintas criaturas individuales. Todas tenemos un cuerpo y un contenido interior, vamos a llamarlo, el espíritu. ¿Queda claro? Sí. Si yo, bien por la transformación interior, rompo este vaso, ¿qué ocurre? Que el espíritu está ocupando el interior, forma uno con el espíritu cósmico. La gota de agua que ha caído en el océano. Ya no eres tú ni yo, eres el todo. Mientras pueda haber millones y millones de recipientes de tamaños, formas, colores distintos, todos tienen un espíritu que creemos, nuestro alma, que es distinto, pero es lo mismo. Es el mismo espíritu que actúa a través de numerosos cuerpos. Y crecer significa comprender que no somos seres individuales y distintos nada más que aparentemente para andar por casa, para esta vida. Pero en el fondo lo que nos anima, esa inteligencia, esa luz que nos anima, es una y común. Eso es lo que llaman el espíritu o Dios. Y nosotros somos gotitas que en algún momento nos fundiremos en el océano. Y cuando una gota está en el océano, ya es océano, ¿no? Entonces, vemos que las distintas religiones tratan de explicar esto de manera metafórica, pero que ha calado y que mucha gente simple toma por real, ¿no? Las religiones nos hablan, en el fondo, lo mismo. Y ahora estoy preparando, me han pedido en la Universidad de Madrid un curso sobre la influencia de la sabiduría oriental en el devenir de Occidente, y estoy indagando en las distintas religiones, y es que es asombroso el parecido, vamos, es que es para pedir copyright. Si yo fuese Buda, por ejemplo, estaría demandando a Jesús por el sermón de la montaña, que es una copia descarada del octuple sendero. Que Buda, que le fue peor que a mí, porque en aquel famosísimo discurso, la primera charla que dio después de la iluminación, en Sarnath, muy cerquita de Benares, no sé si conocéis la India, allí reunió a 4 amiguetes y él, ahí sentados, ahora hay templos y eso, budistas, y ahí le soltó el octuple sendero, que es la base de la filosofía budista. Esto fue aproximadamente en el siglo IV, V antes de Jesús. 4 o 5 siglos más tarde, un Jesús que ha desaparecido cuando tenía 12 años, sabemos que estaba discutiendo o bueno, comunicándose con los rabinos en el templo, queriendo saber, y ahí desaparece, y vuelve a aparecer cuando ya tiene 30 años, estamos hablando de 18 años perdidos de Jesús. Y viene, y lo primero que hace es irse al desierto a ayunar. En Israel eso lo hacían los yogis. Lo siguiente que hace es ayunar, otra cosa, no solo irse al desierto, ayunar. Lo tercero que hace es empezar a reunir discípulos, pero deja todo y sígueme. Eso era
En el mundo de los judíos, eso era. ¿Y dónde estuvo Jesús esos 18 años? Y lo siguiente, reunir a todos para darles el discurso de las 8 bienaventuranzas, que es una copia exacta del ótuple sendero de Buda. Y por si todo eso es poco, después va y lo repite: mi padre y yo somos uno. Es la gotita de agua, pero y tú también, y tú. Eso lo dice Jesús. Los rabinos montan en cólera, eso le llevó a la cruz. Pero ¿quién se ha creído que es igual que Dios? Y para aclarar que no era solo él, les dije: en verdad os digo que el reino de los cielos está dentro de cada uno de vosotros. Con lo cual está diciendo que es lo mismo que estamos diciendo aquí, con malas y pobres palabras. Entonces, ¿dónde aprendió Jesús todas esas cosas? ¿Quién fue su mentor? ¿Quién se lo enseñó? Obviamente se fue con las caravanas, que entonces todo lo que era Mesopotamia, y todo lo que era en la actualidad Irán, la India entonces llegaba hasta Hindu Kush y las montañas que separan Afganistán de Pakistán. Todo lo que es Pakistán era territorio indio, hindú. Y por ahí corrían las aguas del Indo, del río Indo, que junto a Ganges ha sido la cuna de toda la sabiduría hindú, ¿no? Entonces, Carlomagno quiso atravesar el Indo, de hecho lo hizo físicamente, pero sus generales se opusieron, llevaban muchos años de campaña, estaban muy cansados, no, es una pequeña revolución, se marcharon, pero él estaba fascinado por lo que descubrió al otro lado, la sabiduría de los yogis, fascinado. Era un general muy joven, tenía ciertas carencias en cuestión de mujeres que yo no comparto, pero a él le iba bien, pero era muy brillante, muy inteligente, y él descubrió un mundo que le fascinaba. Entonces se quedó prácticamente sin ejército, pero aún así mandó recoger todos los papiros que pudo, los hizo traducir, se vino con ellos y creó la biblioteca de Alejandría, mandó a Ptolomeo que crease esa biblioteca en Alejandría, que reuniese a todos los manuscritos de sabiduría que encontrase en el Oriente Medio o en el Oriente Lejano. Y eso era la biblioteca de San. Eso es lo que desarrolló la filosofía griega, que aquí nos deja con la boca abierta a todos, Aristóteles. Pues tenéis que saber que Aristóteles, quien primero supo de Aristóteles en Europa, que era un ideal de ignorancia, era muy primitiva, era Europa después del Imperio Romano, solo estaba la Iglesia, que era educada y extendida, y lo demás eran bandas, godos, así. Este monje, Abelardo de Bath, en el siglo XII se fue hasta Constantinopla, él sabía árabe y pudo leer por primera vez a Aristóteles traducido al árabe. Esto le fascinó, dice: ¿pero dónde está esto? Y vino y decidió traducirlo al latín. Pero en aquella época nadie sabía leer ni escribir, solo los monjes. Así que de Aristóteles solo oyeron hablar algunos monjes. En Poblet, uno de los sitios, en el siglo XII. O sea, que esto de que Aristóteles es muy moderno. Y lo que recogen no solo Aristóteles, sino los sabios atomistas griegos, incluso Hipócrates, el padre de la medicina. Perdonad, Hipócrates lo único que hizo fue repetir lo que había leído en el Ayurveda. Deja que la comida sea tu medicina, nada más. Es decir, que quien inspiró el conocimiento, tanto en el campo de la ciencia como en el del pensamiento, y sobre todo en las religiones, fue Oriente. Por poneros un ejemplo sencillo, los ingleses, que estuvieron siglos, bastantes siglos, casi han estado, bueno, en el siglo XVII, entre 3 y 4 siglos, los que construyeron la moderna India. Estuvieron 4 siglos, no sé. ¿Cómo? Perdona, pero yo creo que fueron menos. Pero bueno, es un dato. Fueron en el siglo XVII, 3 siglos. Sí, vamos a ver. La presidencia de la India fue en el 47, pues para atrás. En el Imperio Mogol, el Imperio Británico y la independencia de la India, pero eso es un siglo. Están celebrando este año el 75 aniversario de la independencia de la India. 3 siglos. Pakistán, ¿no? 3 siglos estuvieron. Bueno, llegaron en el siglo XVII. vamos a son fechas. No, te garantizo. Vale. Llegó la Compañía de las Indias, se estableció en lo que hoy es Calcuta, en el siglo XVII. Sí, no solamente en Calcuta, en otros sitios. No, en principio en Calcuta, sí, pero también en que otros. no existía. Calcuta la crearon ellos. Era un pequeño... Como los ferrocarriles. ¿Perdona? Como
como los ferrocarriles. Sí, los ferrocarriles es otra cosa que ellos crearon, pero ya más adelante. Bueno, esto es lo de menos, pero los ingleses, que estuvieron 3 siglos, llegaron a dominar prácticamente, no toda la India, al sur no les interesó, no llegar, y lo que hoy es Pakistán también, no se interesaron y se reían cuando el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, la historia de Krishna, que nace de madre virgen, que es perseguido y que para salvarlo tienen que ponerlo en una pequeña barquichuela por las aguas del río Yamuna, y se reían de eso, pero en cambio creían profundamente en la virginidad de María y en que el niño Jesús fue perseguido y se salvó de Herodes navegando por el río Jordán. Pero es que es lo mismo todo. Y no quiero entrar a hablar del Islam. Es que ahora yo me estoy acordando, a lo mejor, perdón por la interrupción, pero ahora ya me estoy acordando que a veces he movido yo a iglesia, por el motivo que fuera, ¿no? Y muchas veces me quedo mirando para lo que es la imagen de la Virgen y me sorprende mucho el parecido, porque me gusta mucho el Antiguo Egipto, el parecido con Isis. Sí, Isis, por supuesto. O sea, tiene yo tengo visto imágenes de Isis y tiene una aureola y un manto, y no sé esto que hace la Virgen. Es interesante eso, comparar las antiguas civilizaciones y Sí, lo perdón si estoy ofendí a alguien, ¿eh? No, está muy bien. Es básicamente mi tesis, que se intercomunican. O sea, no es que cada civilización ha inventado un conocimiento, no, se intercomunican. Y ya no quiero ni hablaros del tipo del que creó el Islam, ¿verdad? Porque este menciona 600 veces a Jesús y solo 17 a Mahoma en el Corán, ¿no? O sea que... y ya los partes sufi también, que están muy influidos por la mística de la India. O sea que toda la sabiduría, esta es mi tesis, por supuesto, que es discutible, pero toda la sabiduría, como el sol, llega de Oriente y luego se va adaptando a las distintas culturas. Pero lo que llamamos religiones son estas grandes verdades, que todos somos uno, etc., pero explicadas como para primero de básica. Son metáforas que dan una idea, que calan muy bien en la emoción de la gente, despiertan emotividad, y en el hinduismo igual. El hinduismo no tiene nada que ver con el yoga. Es una serie de religiones, son metafóricas, una diosa que es la del bien, que mata al diablo, etc., para grabar en las mentes simples esta diferencia entre el bien y el mal, cómo el bien siempre se impone, etc. Pero es muy interesante cómo en distintas civilizaciones toma distintas formas, y particularmente la que más nos concierne, la Iglesia. Bueno, aquí se habla casi indistintamente de ser cristiano o ser católico. Perdón, son dos cosas completamente distintas. Cristiano es seguir las enseñanzas de Jesús, como siguieron sus apóstoles, y muy particularmente Tomás, que se supone Tomás no es un nombre judío, es un vocablo griego, el idioma que se hablaba en tiempo de Jesús, que quiere decir mellizo, y se le tiene por mellizo de Jesús. Y este es el que fue al sur de la India, a Kerala, y extendió el cristianismo, las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo que los padres de la Iglesia extendieron por todo el Mediterráneo. Esta es la verdad. Arrio en Alejandría, Nestorio en Constantinopla, Nemesio en Éfeso, en fin, toda la orilla del Mediterráneo oriental. Distintos discípulos de Jesús iban extendiendo las enseñanzas del Maestro, lo que llamamos el catolicismo, que es una religión católica, apostólica y romana. No se nos olvide esto, romana. La ha generado Constantino, un emperador de Roma, con media docena de obispos totalmente sometidos a él, y para luchar contra las protestas de estos padres de la Iglesia, convocaba concilios. Los concilios no los convocaban los obispos ni el Papa, que no existía, los convocaba el emperador, y siempre eran contra alguien. En el concilio de Nicea se excomulgó a Arrio. El arrianismo estaba muy extendido. De hecho, los godos que llegaron a España eran arrianos, y trataron aquí de hacer un concilio para conciliarlos con los católicos. Terminó en un desastre. En el siguiente de Nicea condenaron a Nestorio y lo expulsaron porque él se oponía a que la Virgen fuera madre de Dios. Pero qué cosa tan absurda, decía, si Dios ha existido siempre, ¿cómo va a ser la Virgen su madre?
es de sentido común. Pero al emperador le interesaba tener estas ideas muy grandes, y lo que más le había impresionado era la fe con la que los cristianos se entregaban a la muerte. Eso le impresionó muchísimo y quiso que todos esos cristianos se sumasen a su ejército. Por eso estableció este catolicismo con estas bases y creo, bueno, podría hablaros de esto, daros una conferencia, no es mi tema de hoy. De hecho, en el libro encontraréis, en este libro que estoy presentando, aunque ni lo he mencionado, explico algo de esto, ¿no? Y así las religiones van evolucionando y el cristianismo, por así decir, ya tiene tantas vertientes. Ahora estaba hablando con el embajador de Eslovaquia el otro día, que es un buen amigo, me dice, tienes que ir a conocer la religión uniata que hay en la parte oriental de Eslovaquia, en la frontera con Ucrania. Existen los uniata, que es una mezcla de religión de católicos y ortodoxos. Son los dos ritos en las mismas iglesias y tal, y solo existe ahí y en Ucrania, en la parte de Lvov, donde ahora está. Yo ya he visto ese Lvov, que quiere decir León, era el príncipe de Galicia. Toda esa zona, parte de Eslovaquia, parte de Polonia, parte de Ucrania actual, era Galicia, igual que esto. Esto teníais que saberlo, los gallegos. Los celtas fueron allá, formaron en este momento histórico en que se distribuyó en varias partes. El que mandaba allí era un príncipe, se llamaba Leo, por eso es Leópolis, o Lvov en ucraniano. Y ahí, esa ciudad, que es fantástica y muy peculiar, era un lugar de paso en todo el imperio polaco-lituano, que iba desde el Mar Negro hasta el Mar Rojo, hasta el Mar Mediterráneo. Y allí cada iglesia, cada barrio se hizo alrededor de una iglesia, ortodoxa, protestante, católica, uniata. Entonces, cada barrio tiene una iglesia y toda la gente de esa fe viviendo alrededor. Y era un lugar de paso de los vinaderos, de los comerciantes, de todas las caravanas que se entrecruzaban allí. Por eso es una ciudad tan interesante y tan apasionante, ¿no? Y eran gallegos, eran celtas, los primeros pobladores. Luego vino gente de todos los lugares, pero eran celtas, igual que los que hubo aquí, que después se fueron a Irlanda y luego a Escocia y tal, ¿no? Donde quiera que haya una gaita, ahí hay un celta. En fin, no quiero hacer esto muy largo porque ya veo que tenéis caras largas. Estamos muy bien. Yendo a lo personal, Francisco, ¿cómo surgió en ti? Perdón. No, que yendo a lo personal, o a lo viajero, o a lo poético, las frases que de vez en cuando, bueno, comentas y tal, ¿cómo surgió en ti el espíritu de escribir? ¿El espíritu? De escribir. O sea, escribir. De escribir, es decir, estás hablando del Vedanta, de la India, de Buda, etc. Y al mismo tiempo, pues has escrito una serie de libros, has publicado una serie de medios de comunicación. Vale. Y a esa búsqueda espiritual, ¿cómo enfocas el tema de la escritura? Bueno, esa pregunta no me la han hecho nunca, pero es de las más pertinentes que me han hecho en mi vida. No sé si estoy dispuesto para contestarla a bote pronto, quizá. Pues te puedes reflexionar, otro día me la contestas cuando quieras. Pero... No hay prisa, ¿eh? Ya que venías a hablar de tu umbral, tu libro, pues bueno, el motivo era tu libro, pues será por, digo yo, la espiritualidad, el yoga, la época de los hippies, cuando Franco, todo eso que has contado, el tema del baño nacional de España, la revista Más Allá en su momento, entrevistas a ¿cómo se llama? A la señora esta que era vidente, no me acuerdo del nombre. Exactamente, al señor Raymond Moody, o sea, una serie de cosas que has realizado. Muchas cosas, sí. ¿No? Wow. Y es un resumen. Bueno, sí, he hecho muchas cosas, como supongo que todo el mundo ha hecho muchas cosas en su vida. Yo, si hablaba el otro día con Zoe, decía, yo, si reflexiono un poco en mi vida, y si alguien me preguntara cuáles han sido las dos cosas más determinantes de tu vida, creo que no tendría ningún problema en responder de inmediato. Y os van a sorprender, ¿eh? La una fue el inglés, el haber aprendido inglés desde muy temprano, porque me abrió la puerta a infinidad de cosas. He podido leer los Vedas en inglés, la Enciclopedia Británica, muchas obras que no estaban traducidas al español en aquel entonces,
y sobre todo introducirme en el yoga, porque lo que yo he leído en yoga ha sido en inglés todo, aprendido. Y luego incluso traduje algunos libros del inglés a español, como los libros de Vishnudevananda, que fue mi maestro. Entonces esas dos cosas, y luego el yoga, porque yo era muy inquieto, viajé desde niño, me movía, tenía una curiosidad innata, pero había algo que me empujaba siempre. Yo quería descubrir algo, entendía que tenía que haber alguna explicación detrás de todo esto, y que esto era, y esa inquietud me llevó a viajar mucho, me llevó a introducirme en el yoga. ¿Cuándo empezaste a sentir esa inquietud? Te voy a decir una cosa. Más o menos. ¿Cómo te llamas, perdón? Antonio. Antonio. Para explicar eso, acabo de escribir un libro que estoy tratando de presentar hoy. No he podido llegar todavía. En este libro que he escrito, este último, que se llama El Maestro Imperfecto, algunos dicen que es un libro autobiográfico. Es una novela, aunque es cierto que está basada en muchas experiencias que yo he tenido y otras que son producto de mi imaginación para componer, pero todo es coherente. O sea, sí, en cierta manera se basa en experiencias que yo he vivido, aunque haya cambiado nombres, situaciones, ciudades, pero la experiencia sí. Porque tú naces en el pueblo palentino. Sí, yo había nacido, sí. Y te crías en él también. Ahí estuve mucho tiempo y era muy feliz, pero cuando tenía 8 años, no había cumplido 9, me mandaron mis padres a un colegio, a un internado en Santander. Ahí estuve como 5 años, 5 años, hasta terminar el bachiller, ¿no? Y luego estuve estudiando en Madrid otro año, y luego otro año en Barcelona, y luego yo quise irme al extranjero. Yo entendía Madrid, que lo que yo, a donde yo estaba ya no podía sacar más. ¿Qué estudiaste en Madrid y Barcelona? Pues cosas muy peculiares. Pero se En enseñanza Barcelona universidad. tenía que ver con el negocio de mis padres. Mi padre estaba empeñado en que él tenía un negocio bastante próspero en la posguerra, y era diseño, aprendí en unas academias allí, diseño y todas esas cosas. De hecho, hay una chica en mi pueblo que cada vez que me lo veo me recuerda: tú me diseñaste una falda como nunca nadie ha tenido, no sé qué. Estaba practicando. Pero no era lo mío. Entonces, convencí a mi padre y me fui al extranjero, me dio un poquito de dinero, a mi padre no le iba mal, pero un poquito. Y fue el último dinero que nadie me ha dado en la vida. A partir de ahí ya volé. Y ahí empezaron a ocurrir cosas y cosas que me han ido llevando de un sitio a otro, hasta que apareció el yoga. Y el yoga me fascinó, porque eran respuestas directas a lo que yo siempre había querido saber. Yo no, por ejemplo, me preguntaban en la radio el otro día si con el yoga me había hecho vegetariano. Digo, no. Cuando yo oí hablar de yoga por primera vez, ya era vegetariano. Que repito, no era nada muy popular, pero unos amigos habían empeñado en llevarme a pescar. Yo no había pescado nunca, allí en la Costa del Sol. Y bueno, tan pesados se pusieron que accedí. Era temprano por la mañana y yo decía, digo, a esas horas yo no he estado despierto en mi vida. Nada, vente, no te preocupes de nada. Me convencieron y fui. Y me metieron en una barquita cuando salía el sol y metieron un gusano en un anzuelo, lo echaron, me lo dieron, y que cuando notes tirones, lo traes. Y yo estaba fascinado escuchando las gaviotas, y de pronto noté unos tirones. Y ve cómo habían instruido, hay un pececito así, como rosado, precioso. Vi cómo temblaba, pero con un temblor, un estrés, como yo si me hubiera cogido un gigante y lo tiré, lo quité el anzuelo. Digo, pero ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? Hacer sufrir así a una criatura solo para divertirme, porque yo no necesitaba comer ni nada. Y ya no quise pescar nunca más. Y ahí en esa barquita decidí no comer animales. Nunca había oído hablar de vegetarianismo ni nada. Cuando regresé, hablé con un amigo que era médico. Digo, oye, a mí se me ha metido en la cabeza la idea de no comer animales. ¿Tú crees que es posible? Digo, por supuesto, hombre, si vegetales es muy sano, pero tienes que tener cuidado. Bueno, me dio unas instrucciones y así me hice vegetariano. No me costó mucho renunciar a lo que me costó renunciar eran los huevos y al queso, que me gustaban muchísimo. Bueno, yo soy vegetariano, pero una tortilla francesa, digo, de momento me lo permito. La tortilla de patata
Y bueno, así es como llegué a conocer al gurú, pero yo ya era vegetariano y él me invitó a ir a su ashram y yo tenía un trabajo extraordinario, lo garantizo, que yo era un chico de 25 años, ganaba muchísimo dinero, vivía en la Costa del Sol, tenía un futuro prometedor porque, aunque esté feo decirlo, funcionaba muy bien y estaban al acecho todas las grandes compañías de la profesión. Y encima vivía gratis y alquilaba todos los pisos a mis amigos. Dice que todos mis amigos alquilaron pisos en el edificio que era propiedad de la agencia en la que yo trabajaba, de la empresa. Entonces éramos como una familia, nos divertíamos horrores, eran azafatas, médicos, banqueros, y nos íbamos juntos, a veces armábamos huelgas allí. Era una vida muy regalada. ¿Tú eras vegetariano ya en ese momento? Ya era, yo sí. Ahí me hice. Pero los amigos no eran. No, me hice ahí, estando ahí en su campo. Y ahí, después con el gurú, pero bueno, lo cuento, más o menos lo podéis entresacar, aunque repito, es una ficción, es una novela, lo podéis entresacar cosas, ¿no? Entonces ahí empecé con yoga y termino con esto. La decisión más importante de mi vida fue la que tuve que tomar cuando regresé, que fue renunciar a mi trabajo. El director me hizo unas ofertas que es que yo temblaba y no las acepté. Para que me quedé sin nada, para empezar en la senda del yoga. O sea, lo tomé muy en serio. O sea, te dedicaste, cuando dejaste el trabajo, al mundo de la yoga. A estudiar. A estudiar yoga y a dedicarte a dar clases y eso, ¿no? Bueno, eso más adelante. Más adelante. Quiero formarme. Formarme en yoga y dedicarte después al yoga plenamente. Y después a las dos cosas, porque el yoga no es esto que es ahora tan moderno, claro, que tomas un curso de unas semanas, de 100 horas y ya eres un profesor. No es así. Claro. Yo, en un sentido, estaba muy bien formado, fui el primer profesor titulado y bien formado que había en España, pero al mismo tiempo era un estudiante. Estudiabas y trabajabas. Era profesor para dar las clases, para difundir el yoga, claro. En ese sentido asumí esa responsabilidad. Estudiabas y dabas clases pero después de yo yoga. era un estudiante. Claro. Es decir, yo estaba allí aprendiendo con un gurú y haciendo mi servicio a los otros, dándoles clases de yoga y eso, pero yo no iba de maestro de yoga. ¿Pero tu gurú dónde estaba? ¿En España? Bueno, los gurús están en tu corazón o no están. ¿Ves? Por supuesto. Físicamente, pues unas veces aquí, otras veces allá. Este gurú, en aquella época, sí, estaba en mi corazón y bueno, nos caldeábamos, nos hablábamos por teléfono, nos veíamos media docena de veces todos los años, él venía a España, yo iba allá, nos juntamos en la India, había mucho movimiento. Yo era muy inquieto, en España fue muy bien, el centro que yo tenía en Madrid, ya sé que en estos tiempos parecen cosas de otra época, pero llegábamos a tener 600 estudiantes al año, allí en Alcalá, sitio de 600 metros cuadrados. Es que yo te conocí a ti hace muchos años, no personalmente, vamos, a través de la televisión, radio, medios y tal, como Swami. Sí, pero luego abandonaste Swami, era Swami Shivayotir. Fue el primero, sí, Swami Shivayotir Mayananda, para ser exacto. Pero luego fue el primer Swami que hubo en España. Pero luego abandonaste ese... Bueno, el Swami es una renuncia y yo en un momento dado renuncié a renunciar. Que esa es la más grande de las renuncias. Sí, fue una etapa fantástica en mi vida y luego hubo un momento en que sé que hice bien porque me encontré muy centrado, muy dueño de mí y estoy muy satisfecho, creo que hice lo correcto, porque lo otro, aparte de la renuncia, que fue muy buena porque la hice de corazón, pero también luego vas viendo con el tiempo que hay un trasfondo. Los gurús hacen swamis a los mejores alumnos, aquellos que creen más brillantes, que mejores resultados pueden dar, porque los tienen atrapados. Entonces es como cuando vas a un convento, te hacen tomar unos votos para que no te muevas, ¿no? Y claro, es renunciar a la vida propia, pero no puedes renunciar a tu vida propia cuando todavía no es tuya. Es decir, primero hay que hacerte con tu vida, luego renuncias. Y yo veía que mucha gente renunciaba, pero no renunciaba a nada. Dice, hay que renunciar a la mujer, al dinero, a la fama. Digo, tío, pero tú no tienes ni mujer, ni te miran a la cara, no tienes ni un duro y no te conocen ni en tu casa. ¿A qué coño renuncias? Entonces, renunciar parece que es algo extraordinario, pero hay que tener algo a lo que renunciar primero. Y luego, finalmente, puedes renunciar a renunciar. Es decir,
La renuncia es como un taca-taca durante un periodo del niño hasta que aprende a andar. Pero llega un momento en que la renuncia es de corazón o no es, y no te hace falta ir vestido para que todo el mundo vea ni te digan, no hace falta, ¿no? Eso lo han aprendido hasta los curas, que antes los hacía el hábito y ahora ya van sin hábito, ¿no? O sea, en fin, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero voy a estar 2 días, mañana y pasado, a vuestra disposición, y estoy dispuesto a contaros muchas cosas que os sean útiles, compartiré con muchísimo gusto, pero tenéis que retrataros ahí con esa señora. Me da igual que seáis 10, que 5, que 3, yo voy a dar ese curso, que para eso venís, si queréis. Y si no queréis... ¿Puedo hacer una pregunta, la última? Mira, ¿y qué renunciaste tú? Cuando te metiste en... cuando dejaste el trabajo, no te entendí. ¿A qué renunciaste? Esa fue mi mayor renuncia. Al trabajo grande que tenías. Sí, no al trabajo, lo que implica. Renuncié a un futuro Al más futuro o menos brillante, estaba bien encauzado en una época muy difícil en España, y renuncié a cambio de nada, a cambio de volcarme en el yoga. En el estudio del yoga, de la vida espiritual y de la sabiduría. O sea, renuncié a un futuro brillante para meterme en ese lío. Hiciste muy bien, ¿eh? Pero esa es una renuncia que no cuenta, es una renuncia que hiciste muy bien. Hay que arriesgarse también. Que esta renuncia yo siempre, esto no lo he contado nunca, pero ahora es pertinente, ya que he sacado el tema. Y hubo un momento en que me planteé, cuando ya conocí más a fondo algunos otros aspectos del guru y tal, esa renuncia solo se la pedía a los estudiantes, o sus discípulos más avanzados, con mejor cabeza, porque claro, estaba formando un ejército que mantuviera una acción. Pero en realidad, cuando yo estudié a fondo la tradición hindú, en la India hay 4 estados en los que se van desarrollando a lo largo de la vida de una persona. El primero es el de Brahmacharya, cuando uno es un chico, una chica joven, en el que solo tiene que dedicarse a estudiar, a aprender, a formarse, y se le pide Brahmacharya, que es control de la energía sexual. Eso es muy común también entre nosotros, exceptuando las ideas de esta ministra tan moderna que tenemos, que quiere que los niños se enreden en esto. Normalmente a los niños, hasta que no despiertan en la pubertad, pues se les mantiene alejados de... Es una cosa normal, eso coincide. La segunda etapa es grihasta, la persona que forma una familia. Cuando uno ha estudiado, saca su carrera o su oficio, encuentran una mujer, forman una familia y sacan adelante unos hijos. Eso tiene otra renuncia, porque tienes que dedicarte a tu familia, pagar los colegios de los niños, tener una casa decente, asegurar que todo está bien, ¿no entendéis? Es como el matrimonio. Después viene otra etapa que es grihasta. Bueno, esta es grihasta, vanaprastha. Vanaprastha es cuando ya, en la tradición hindú, cuando un matrimonio ya tiene los hijos mayores, que se van casando, se alcanza lo que aquí llamamos la edad de la jubilación, entonces se suelen separar. La madre tradicionalmente iba con la hija mayor y la servía de guía en su matrimonio, le enseñaba la cocina, en fin, tal. Y el hombre solía retirarse, si tenía esa inclinación, a un ashram, con un maestro, con un guru, para profundizar en la vida espiritual. Y luego, más adelante, el último paso es sannyas, que es la renuncia para hacerte un swami, que renuncias a las 3 cosas de la vida. Renuncias al nombre, a la fama, al dinero, a la mujer, porque todo esto era cosa de hombres, ahora ya también lo hacen las mujeres, es otra época. Y claro, esta es la última etapa que hacían personas que habían vivido toda la vida, que habían estado retirados preparándose muchos años, y que era la última etapa de su vida, cuando es muy fácil. Ahora yo, por ejemplo, que ya voy para 80 años, pero estoy tanto que ya estoy casi tocándolos. Pues encuentro muy fácil renunciar a ciertas cosas cuando tenía 25, por ejemplo, las chicas, ¿no? Yo era bastante mañoso y apañado para las chicas. De verdad. Y bueno, me costaba renunciar a las chicas más que la tortilla de patata, que fue muy duro. Y ahora, en cambio, pues ves las cosas de otra manera, ¿no? Y este es el momento. Entonces yo descubrí que los gurús que venían a Occidente y no los otros acostumbraban a iniciar en esto, que era pedir un compromiso, ¿verdad?, a gente brillante cuando todavía no había cubierto las otras etapas. Y ahí había un cierto... Así lo interpreté yo.
Entonces, cuando yo tuve un desencuentro, cuando yo descubrí ciertos aspectos muy verídicos, sí, me sumí en una crisis, indudablemente, personal, y me lo tomé con calma, no fue una decisión precipitada, di mucho tiempo, y las circunstancias me ayudaron. Las circunstancias me ayudaron. Y claro, tenía un centro en marcha, formaba profesores en todo el mundo, viajaba constantemente, y yo no podía parar eso. Pero aquel piso enorme que teníamos, vendieron el edificio entero, yo resistí hasta el último, solo nos cortaron la luz, y aguanté, pero ya llegó un momento en que no lo veía sentido. Entonces decidí cerrarlo y me dediqué a algo que echaba mucho de menos, que era viajar. Empecé el viaje interior, aunque en realidad eran viajes exteriores. Viajaba por el mundo y como tenía que sobrevivir, pues escribía, de ahí venía lo de escribir. Contaba, tenía cierta facilidad, contaba mis viajes, los publicaban en los periódicos, en El Mundo, en tal. Y eso es algo que me gusta, pero yo, vamos a ver, no viajo para escribir, sino que escribo para viajar. A mí lo importante era viajar, y escribía y tenía los viajes gratis y podía viajar por todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que he hecho durante algunos años, pero también, como muy bien dice Roberto Carlos, escribía en revistas alternativas como El Más Allá, donde podía expresar sentimientos y experiencias que yo había tenido, e incluso ahora que escribo en El Mundo, en ABC y tal, siempre que puedo meto una cuña, les meto una historia sobre la meditación o sobre lo que se me ocurre. Y para mí la comunicación siempre ha sido muy importante, y más ahora a mi edad, que ya no tengo anhelos, no, me da igual la fama, ya esto todo eso me da igual, pero compartir. Y por eso no digo, uy, qué pocos, no, nunca hay pocos ni muchos, siempre están los justos, igual que en el cielo, no van los malos, van los justos. Pues aquí igual, aquí vienen siempre los justos, los que tienen que venir. Y además me siento, comparado con otros grandes maestros, me siento muy afortunado, porque como os acabo de decir, cuando Buda dio su primer discurso tuvo 4. Cuando Jesús empezó a predicar tenía también 8 días, o sea que no voy tan mal. Ahora se acaba de publicar aquí en España, que yo lo tengo ahí pendiente de lectura en casa, pero son tocho bastante gordo, por cierto, que es Las memorias de un monje budista, de Mathieu Ricard. He oído hablar de eso. Tiene que ser fascinante. Tiene que ser fascinante, ¿no? Porque Mathieu Ricard era el hijo, no sé si hijo único. Sí, ese libro está muy bien, porque Mathieu Ricard es el hijo de François Rabelais, Efectivamente. el filósofo que escribió un libro que se llama El monje y el filósofo, que las memorias están muy bien. Lo que pasa es que van un poco en la línea de lo que nos estaba hablando ahora. Entonces, claro, Mathieu Ricard era parece ser un genetista muy bueno, que trabajó con premios Nobel y tal. Todo en biología molecular. Efectivamente, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a raíz de sus padres era filósofo, su madre artista y tal, pues yo creo que me parece, es que no lo recuerdo exactamente, yo no sé si fue a través de René Guénon o una cosa así, pues él empezó a descubrir este mundo y empezó a producirle, debió de empezar a producirle insatisfacción el mundo del laboratorio, de la ciencia y todo eso, y entonces, bueno, pues se fue allí a la India, porque yo creo que en el Tíbet no llegó a estar. Es una sensación muy parecida a la que posiblemente le haya pasado a él. Por eso digo, por eso es que por ejemplo, cuando ese señor publicó el libro ese de meditación, traducción, mejor dicho, de meditación de Swami Vivekananda, en aquel momento, y ya tampoco te quiero abusar, no del tiempo, pero me refiero que en aquel momento la pregunta es que, como en España, ¿en qué momento estabais de los que estabais? Porque no creo que hubiera mucha gente de yoga como hay actualmente, me refiero, pues a Mathieu Ricard le pasó un momento algo parecido. Diego Tinche Rinpoche es su maestro en ese momento y de ahí, vamos, tira para adelante, ¿no? Entonces hay personas que tienen, entre comillas, la suerte, o que buscan el ser, o que buscan ese tipo de cosas, ¿no? Que tú posiblemente estás mucho más que nosotros, por lo menos que yo, y entonces son a otra escala diferente. Eres español, eres francés, la cultura francesa no tiene nada que ver con la cultura española en algunas cosas. Perdona, que me extiendo demasiado, por favor. Pero me imagino sí, yo creo también el budismo, que es una cosa fascinante. Francisco, perdona que te interrumpa,
hoy cuando supe que venías aquí, pues enseguida llamé por teléfono para reservarme una silla y poder estar contigo personalmente, pero hoy con internet pues indagué un poco y aparecía un encuentro digital en el mundo, ¿no? Entonces, pues hacían preguntas, tú contestabas, no sé si te acuerdas de ese encuentro digital, a lo mejor tuviste más de uno, yo encontré uno allí, no tuve mucho tiempo tampoco, y entonces decías, claro, que tuviste que hay un momento ahí que tuviste como que enfrentarte un poco, digamos, que con el statu quo dominante en ese momento, un poco no sé si hablas de tu familia y tal. Entonces yo creo que Mathieu Ricard, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque habrá muchísimos más, claro, hay un momento en que él pues tendrá que decirme, oye, mira, que lo dejo todo y me voy aquí pues no sé si se fue al Nepal o a Tíbet, insisto, porque yo creo que Tíbet ya había sido invadida por China y todo eso y tal, ¿no? Sí, entonces hay gente que se muere sin haber atrevido a darse ese paso, no sé si me explico. Sí, cada uno tenemos y entonces se muere con una insatisfacción. Lo que hay en común de todos estos, y lo creo yo que es relevante para lo que hablamos, es que ciertas personas en algún momento de su vida han tenido que hacer ciertas renuncias para entrar en un camino atípico, poco trillado, arriesgado en cierta manera, porque estás dando mucho con resultado incierto. Y luego a veces encuentras ciertas frustraciones, pero las frustraciones es lo de menos. Yo decía en la lección, en una entrevista que me hicieron el otro día, yo sí he tenido muchos desengaños en mi vida, pero cada uno de ellos ha traído una magnífica lección. Es decir, que las lecciones muchas veces se aprenden con dolor, y en ese sentido sean bienvenidas. Entonces hay personas que sí, que hicimos renuncias muy potentes. Yo personalmente no estoy nada arrepentido de ninguna de ellas, porque primero probaron que era sincero y que estaba dispuesto a renunciar, y me enriquecieron muchísimo. No estaría aquí sentado frente a vosotros si no hubiera sido por eso. Me enriqueció mucho porque me puso en situaciones que tuve que hacer profundas introspecciones, y lo más interesante, como he dicho, es cuando tienes que renunciar a renunciar, que es otra renuncia. Y a veces digan, no es que el que renuncia es bueno y el que deja de renunciar, no es así. Son etapas en la vida en las que hay grados de madurez. Lo de la renuncia es una cosa muy artificiosa, muy de cara a galería, pero en realidad lo que importa es el grado de madurez interior, cuando has descubierto el camino, cuando has descubierto los resortes, cuando has construido tu refugio en algún lugar profundo donde te pones y nada te alcanza. Entonces te da mucho sosiego en la vida, te da mucha serenidad y te permite comunicar de corazón. Te quiero decir yo, Francisco, a ver si me explico, que tú decías al principio que claro, que la madre le dice al niño que haga pipí aquí, etcétera, 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 y entonces vamos cogiendo una serie de hábitos, ¿no? Y que a veces cambiar la manera de pensar de la gente es muy difícil. Es que no hay que cambiarse unos a otros, tiene que cambiarse de acuerdo con sus experiencias. Ante un maestro, que eso del maestro es una cosa muy relativa, que parece que un maestro con mayúscula, no. Maestro para ti es quien te enseña y aquel en cuyas manos tú te pones voluntariamente. Pero yo soy maestro para ti, pero no lo soy para esta, que soy un... Pero lo digo de otra manera. Mira, el otro día estuvo aquí Pérez Reverte, que yo no estuve con él, pero vi una entrevista en el periódico y entonces la leí así por encima y tal. Y entonces él decía que sus padres le habían transmitido una visión de la vida de que el mundo era muy armónico, muy bueno y tal. Y entonces él se fue de reportero de guerra y se dio cuenta de que el mundo ese que le habían transmitido que no era así, que era mentira. Entonces tuvo que reelaborar toda su vida y su escala de valores. Entonces yo creo que parece que hay gente que no reelabora, o sea, que vive siempre en su zona de confort, por así decirlo, pero hay personas pues, como tú, Mathieu Ricard, etcétera, etcétera. Tiene que haber un momento en que digas, coño, es mentira todo, o sea, no sé si me explico. Hay muchos momentos, claro, efectivamente, pequeños cambios, no es de pronto que des la luz. No, por supuesto. No, es el proceso de toda la vida es una formación. Todas las personas de cierta edad
algunas estáis aquí, habéis acumulado muchísimas experiencias en la vida. Tú no ves la vida igual que cuando tenías 18 años. Has acumulado mucha sabiduría en muchos aspectos prácticos, y lo mismo pasa en la vida espiritual. No hay un momento, no, vas aprendiendo, pero lo importante es el trabajo interior que tú hagas. Eso es lo importante, porque muchos se quedan en lo exterior, como con las formas, la renuncia, los hábitos. No, es el trabajo interior. Y cuando tú trabajas interiormente y estás conectado con tu interior, ya da igual lo demás. Si eres swami, si no eres swami, si vistes, si te desnudas, sí, es igual. Lo importante es esta batalla que tenemos con la vida. Tenemos que encontrar un sitio donde asentarnos firme, donde entender, donde hacernos fuertes, y ahí sí empieza la batalla con la vida, allá adentro, y ahí vas ganando terreno y lo notas porque ganas seguridad en ti mismo, lo notas porque pierdes el miedo. Esto es muy importante. Pues, lo que nos contrae, el miedo contrae, el valor expande. Tenemos mucho miedo a lo desconocido, al cielo, al infierno, ¿qué será? A la enfermedad. Llega un momento en que lo pierdes, y entonces es cuando realmente estás entregado. Pero es que no, pero si te vas a morir, relájate. Vamos a morirnos todos, unos ahora, otros mañana. ¿Qué más da? Un ver morir tutta una vita honora, decía Petrarca, ¿no? Una bella muerte honra toda una vida. Y una bella muerte es entregarte con gallardía y con galanura y con naturalidad cuando llegue ese momento, dormirte plácidamente, decir gracias chicos, ha sido estupendo este viaje con vosotros, me voy a descansar. Tranquiliza mucho a las personas que se quedan vivas, y eso quiere decir que has aprovechado tu vida. Nuestro principal enemigo en todo es el miedo. El miedo contrae. Tenemos miedo, desde pequeños nos han metido miedo a todos, desde el diablo hasta la bruja pirulí, y hay que quitar el miedo. Y el miedo vas ganando confianza, y en la medida en que tú te introduces dentro de ti mismo, en que navegas por esos espacios donde el deseo se difumina, donde estás tan bien que no quieres. Yo recuerdo siempre en algunas meditaciones, me acuerdo de una imagen bíblica, cuando hay aquella transfiguración, que todos están un poco influidos por el aura de esa experiencia, y dice, vamos, no, Señor, quédate, que estamos muy a gusto todos aquí, ¿no? Y eso pasa en la meditación profunda, estás tan a gusto que es que no hay nada que te atraiga afuera, no quieres salir, querrías estar siempre ahí. Es muy hermoso llegar a ese punto. Ahora, claro, hay que trabajarlo mucho, lo siento. Hay que arriesgarse mucho, ¿verdad? ¿Perdón? Arriesgarse. Sí, el riesgo que se asume es una mezcla de valor y de inteligencia. Claro. Valor para intentarlo, inteligencia para no ir más allá de lo que estás capacitado. Eso sería un suicidio, una locura. Hay que atreverse a aquellas cosas que son pequeñas batallas. Y cuando tienes mucha seguridad en ti mismo, cuando no tienes miedo a la muerte, puedes arriesgarte a todo. Pero hay que ir a poquito. Poquito a poquito. El niño pequeño se arriesga a saltarse el charquito, pero no a tirarse de un trampolín. ¿Me explico? Sí, poquito. Riesgo medido. Y claro, repito, la transformación es siempre interior. Es siempre interior. Hay que dedicar mucho tiempo a transformarse. No basta charlar aquí, es muy bonito y que es verdad lo que dice este señor, que es simpático, si queréis lo explica, pero no sirve de nada si no es un acicate para que cada uno empiece su trabajo interior. ¿De qué vale que yo diga que el cielo está dentro de vosotros? Ya lo decía Jesucristo, pero no han entendido nada. Hay que trabajar, no basta escuchar, hay que trabajar después. Y eso es lo que yo me propongo hacer este fin de semana. Si algunos de vosotros me cedéis vuestro tiempo, yo tendré mucho gusto en explicaros muy detalladamente lo que podemos hacer para resetear nuestra vida. Este es el propósito del curso, ¿no? Lo que se me viene ahora a la cabeza, perdona que te interrumpa, Francisco Krishnamurti, que fue escogido, me parece, por la sociedad teosófica o algo de esto para ser el gurú del mundo entero y no sé qué. Entonces él renuncia a eso, o sea, resetea su mente y dice, no, estos tíos que dicen, yo no quiero esto y tal, ¿no? Y escoge otro camino, no sé qué camino escoge, se fue por un camino propio, supongo que... El camino que seguimos cada uno, aunque no nos demos cuenta, lo elegimos nosotros mismos, de forma inconsciente. Con nuestras decisiones, tú vas caminando. Y si este pasito le das
20 grados a favor, ya has cambiado el resto de tu vida. Ya todo lo que sigas está en esa dirección. Entonces, si tú tomas una determinación firme en un sentido, ya estás cambiando tu vida. Pero que seas tú, con tus convicciones, el que va imponiendo esas... Toma pequeños riesgos si quieres, pero no basta con leer libros, con sentirse inspirado, con decir, no, yo eso ya lo sé. Es que eso no sirve para nada. Lo sabes, pero no lo practicas. Hay que practicar, hay que meditar, hay que tomar determinaciones, hay que esforzarse en cambiar, porque nosotros somos el resultado de una serie de hábitos y no utilizamos la herramienta más potente que tiene nuestra naturaleza, que es el libre albedrío. O sea, casi está olvidado. El libre albedrío es el fiat, hágase. Esto, nosotros vivimos de hábitos, somos casi como los animales. Los animales viven por instinto, se mueven por instinto, no tienen discusión. Y nosotros también, por emociones. Vivimos emocionalmente. A la gente no nos gusta nada más que, oye, esa chica me gusta. Les gusta porque hay una afinidad emocional, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pero claro, tú no tienes esa relación con un catedrático de filosofía oriental. Nos movemos por emociones. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, eso en un momento está bien, pero eso es lo que ha tenido como consecuencia la creación de tantas religiones en el mundo. Las religiones existen para las personas emocionales. Es la gran realidad explicada para personas emocionales, convertidas en historias como la historia sagrada de cualquier religión, y fieles que la siguen y que son buenos y que hacen bien, porque invitan a la caridad, al amor, todo es muy bonito, pero siempre por la caridad. Ay, este pobre, voy a darle. Bien, pero ese es el kindergarten. Tienes que hacerte mayor un día y empezar a crecer como persona y a practicar la caridad, lo que se llama la caridad. Parece un invento de la Iglesia Católica, pero no es ni más ni menos que el karma yoga, que existe de toda la vida, ¿no? Hacer cosas por otros desinteresadamente, no esperar recompensa. Os hice una pregunta al principio y voy a terminar con ella porque os veo ya con las caras muy aburridas. El amor, como empezamos hablando, la diferencia entre, yo os expliqué qué es el amor y fuisteis muy hábiles dándome respuestas evasivas. Pero me hubiera gustado que me diese algunas solo para probar, que hablamos todos los días y todo el tiempo, pero no sabemos muy bien lo que es. Y llamamos amor a una situación muy curiosa, que nos enamoramos, uno no se enamora de otro o de otra, sino que se enamora de la imagen idealizada que tiene de esa persona, del príncipe azul. Y cuando pasan unos años, ay, Pepe, ¿cómo has cambiado? Yo no he cambiado nada. Sí, no eres el mismo. Claro, ha cambiado tu percepción de él, porque ahora ves otras cosas antes que te muestran el real, que es distinto del que tú habías imaginado. Siempre nos enamoramos de una figura romántica, O sea, que no es real. Y de ahí viene después. Entonces, el amor. ¿Qué es el amor? Para mí el amor es que seas feliz. Yo solo quiero que seas feliz. Hombre, pues mira, sería muy feliz si pudiera pasar un fin de semana con esa amiga ucraniana que has traído. Eso, no se te ocurre mencionarlo. La esposa que le dice al marido que ella está dispuesta a hacer lo que sea, que lo único que quiere, la mayor ilusión de su vida es que su marido sea feliz. Y el marido le dice, pues yo sería muy feliz si pudiera pasar una semana con esa amiga tuya ucraniana. ¿Y qué le dice la señora? ¿Qué le dice? Después de los dos primeros sopapos, ¿qué le dice? Se separa de Bien, analicemos, paremos aquí la cámara. Ella quiere que el marido sea feliz en sus términos, con los términos de ella. Llámalo de otra manera, eso no es amor. No es libertad. No libertad. El amor es dar sin expectativas. Dar sin expectativas. Nosotros somos muy generosos con la persona que amamos, pero claro, a cambio esperamos ciertas cosas. El matrimonio es una cosa muy curiosa porque las dos partes tienen muchas expectativas el uno de la otra y viceversa,
pero no están escritas, pero cada uno las tiene muy claras en su mente, ¿no? Desde la fidelidad hasta no sé cuánto, no sé qué. Y claro, de ahí vienen todos los conflictos, porque cada uno tiene expectativas. Oye, yo te doy, yo entrego mi vida, yo me he casado contigo, yo te hago la cama, te la deshago también. Pero claro, a cambio de eso me tienes que pasear, tienes, no sé, tienes que serme fiel, tienes que no sé qué. Y esto es lo que no se dice en los contratos matrimoniales, las expectativas que uno tiene íntimamente. Entonces, ese es un amor que yo llamo con minúsculas. Y el amor con mayúscula, el amor de Jesús, es el dar sin esperar nada a cambio. Porque no te identificas con el yo. Lo que te da placer a ti es expandir el bien, hacer lo que puedas para que la felicidad exista. Eso es muy hermoso. Y en eso consiste el yoga, la mezcla de karma yoga, bhakti yoga. Y luego ya vienen los otros yogas más serios, Raya y sobre todo Jnana, que son muy más intelectuales, pero que tienen esta base. Y las religiones están basadas en las emociones. Por eso todos adorar a la Virgen, a Dios, a pedir. Pues siempre están pidiendo. Yo guardé en mi mente una imagen que no se me borrará jamás en México. Sabes que los indígenas, no fue en México, creo que fue en Guatemala, en una isla que hay allí, en un lago, y son muy devotos, ¿sí? Pero siempre van y piden en voz alta. Ay, Virgencita, yo te pido y te adoro, y mira que te traje esta velita y mañana te voy a traer otra, pero tienes que hacer que mi hijo apruebe porque es que no sé cuándo. Así hablan en alto. Bueno, están pidiendo cosas. No es amor, eso la vida es otra cosa, pero bueno. Y esta chica, una señora ya, esa vez que yo estaba ya sola, y yo estaba detrás y no se había percatado, y estaba hablando de la Virgen muy enfadada. Pues Socorra, ya te dije y no me diste, y no hiciste lo que te pedí, y ya van 3 veces y no te va a venir más, y ahora te apago esta vela, ya no te traigo más, no te enciendo ni te traigo rosas, ¿para qué si nunca me das nada? Y estaba echando una ronca la Virgen, porque el chico había suspendido las matemáticas. Bueno, pero me pareció delicioso, porque esto es una muestra palpable de lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Somos unos pedigüeños. A Dios le pido rogando. No hacemos nada más que pedir. Coño, perdón. Da. La grandeza está en dar. Das sin recibir, ¿verdad? Bueno, si recibes, está mal. No, sin pedir. Sin pedir. Recibe graciosamente lo que te llega. Sin pedir. El fuerte es el que da. Se siente uno bien cuando no esperas nada. Sí, ¿no? lo que pasa es que solo puede dar de esa manera el que está lleno. Primero hay que llenarse. Y de esto se trata. Yo he venido aquí con la intención de llenar todo lo que pueda estas tinajas, pero necesito unos cuantos voluntarios que estén aquí mañana a las 10. Hablar con ese señor. Oye, para hacernos con tu libro, ¿qué tenemos que hacer? Haceros, ahí, ¿dónde están los libros? Están aquí. Hay unos pocos, ¿eh? No sabía que hay 6 o 7. Comprarlos, es sencillo. Bueno, comprarlos, yo he tenido que comprarlos también. Francisco, ¿qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? 24. Está bien. Son 2 euros, 1 euro y pico más caro que Amazon. Pero no tienes que pagar el porte y es mucho mejor. Sí, tiene otro papel, vamos. La prueba es que cuando están los 2 libros al lado, todos quieren comprar este y nadie quiere comprar el otro. Que es el que... No, es que están mejores, sí. El de Amazon es un poco más simple y vale, pues eso es. Aquí tenéis. Hay unos poquitos. Tengo más en casa, Siguiendo con el tema, pero cambiando un poco. O sea, ¿es verdad eso que se dice, por ejemplo, lo cuenta Paramahansa Yogananda en su autobiografía del yogi? Incluso habla, él en ese libro pues, viaja también por el mundo y tal, y visita, es que no recuerdo ahora el nombre, a una monja cristiana, no sé si católica también, que solo se alimenta, o sea, que vive sin comer, que se alimenta, solo toma la Eucaristía. Y dice que en la India hay, bueno, determinados, serían pocos, no sé si serían renunciantes, sannyasins, que han alcanzado estados muy evolucionados que viven sin alimentarse. O sea, ¿esto es cierto o es un poco de fantasía? Te voy a dar una respuesta
un poco retórica, pero que creo que te va a valer. En uno de mis viajes, además creo que esto lo cuento en el libro, no estoy seguro. En uno de mis viajes a la India, yo llegué con una rodilla así, no podía estirarla, sufriendo, con un grupo de gente. Y no podía ni caminar, bueno, no sé si idea de los sufrimientos que para mí este viaje. Estaba así como estoy ahora, en Rishikesh, en un ashram que había que subir muchas escaleras desde el río. Había allí una explanada con un banquito de piedra y la gente estaba en el templo, pero yo no me podía sentar en el templo ni nada. Estaba fuera, había 2 personas más conmigo ahí. Y tenía esta rodilla así. Y en la India es muy común que haya vacas sueltas por todos los sitios y tal. Pues una que había allí se me acercó. No a este, ni a aquel, a mí. Pero así. Y no se interesó en el pie ni en la mano, en la rodilla. Sacó la lengua y empezó a lamer justamente donde yo tenía. No sé si alguna vez habéis sentido la caricia de un bovino, pero tienen la lengua como lija, así totalmente. Y bueno, al principio me hizo gracia, le dije, oye, mirad, es la tía, me está aplicando linimento en la herida y tal. Pero llegó un momento en que no lo soportaba, tenía todo sanguinolento ya, y la aplastaba y no había manera. Uno se levantó, la tiraba el rabo y se apartaba un poco y enseguida volvía otra vez aquí y le daba la mano, los otros le daban la pierna, no quería nada, solo la rodilla. Ya llegó un momento en que no pude más. Digo, apartándola un poco, me levanté y marché corriendo. Y de pronto digo, Dios mío, pero si estoy corriendo, no podía ni caminar. Y bajé todas las escaleras, que habría 200 escaleras hasta el río, y recuerdo que tiré la cachava al río como los curados en Lourdes, ¿no? Y me tiré yo de cabeza, a ver, una de las mayores estupideces que hice en mi vida, porque había así de agua. Terminé con una brecha en la cabeza. Pero volví a caminar perfectamente. Y entonces, esa misma tarde, estaba sentado en el mismo banco y se sentó a mi lado el gran gurú, sucesor de Sivananda, que se llamaba Chidananda. Y bueno, yo estaba muy emocionado, tenerlo al lado y tal. Y le conté, digo, mire, Swamiji, esta mañana estaba aquí con este problema, se me acercó la vaca. ¿Usted cree que eso puede ser un milagro? Y me dijo, dice, el universo se mueve por leyes muy precisas. Si tú te crees tan importante como para haber roto estas leyes del universo para que te haya ocurrido una cosa especial, pues puedes pensar que es un milagro si no te hace feliz. Pillado. Muy bueno. Pillado. Entonces, el universo se mueve por leyes precisas. Que a veces ocurren cosas extraordinarias. Son extraordinarias porque no sabemos la explicación. Algún día la tendremos, ¿no? A mí esto, para mayor Inri, sucedió en el tiempo que viendo la tele, por estos momentos, se había puesto de moda, lo daban todas las noticias del mundo, unas colas kilométricas en la China, porque había una vaca que lamía las heridas y curaba. Y toda la gente estaba ahí en cola, toda que le lamía a la vaca. Y digo, bueno, a ver si esta es otra de la misma camada que la mía. Entonces, los milagros, yo soy muy, muy escéptico. No, leyes, a veces esas mismas leyes se conjuntan de tal manera que producen fenómenos distintos. Una cosa es que no nos los podamos explicar con nuestros conocimientos, otra cosa es que sea una ruptura de las leyes, no tiene sentido eso. No, el mayor milagro es ponerse a trabajar, este es el mayor milagro. Ir de a poquito, sin desesperar, avanzando y recreándonos en los pequeños avances de cada día, compartir, y es muy bonito, y sobre todo cuando uno tiene la fortuna de encontrar gentes como vosotros, con quien puede compartir. Yo hoy me iré a la cama muy satisfecho porque he hecho parte de lo que entiendo que es ahora mismo la misión de mi vida, que es compartir lo que yo he vivido y aprendido con otros, sin más. ¿Tuviste, Francisco, la obra de teatro esta que hizo El Brujo, basada en el libro Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda? No, le conozco al Brujo, es un tipo que me quedó muy bien. Es el que se quedó fascinado cuando leyó el libro este. Y entonces lo convirtió en actores. Los actores en general son personas muy emocionales. O sea, no es mejor ni peor, pero en el yoga se distingue muy bien. El carácter emocional es el que lleva al Bhakti Yoga, está cercano a los milagros. Es lo que ocurre en las religiones. Pedir a la Virgen de no sé qué, ha hecho un milagro y mi hijo ha aprobado, y eso sí que es un milagro. Entonces, emocionalmente se puede entender así, ¿no? Y es estimulante para ciertas personas y tal. Pero ya, cuando tienes la cabeza amueblada de otra manera, los milagros ni lo consideras, ¿no?
no ese es el camino. Es una etapa. Es una etapa. Es como, yo di una conferencia una vez sobre un tema parecido que hemos hablado aquí, en la Universidad de Houston, en la Universidad de Rice de Houston, y era en la cátedra de filosofía. Y por la edad había mucha gente, como el triple que aquí, y casi todos eran personas de edad, lo cual quiere decir que eran profesores. Y yo, el día anterior en Miami, había otra conferencia con el aire acondicionado aquí. No podía ni pronunciar una palabra. Empecé pidiendo disculpas, no sé cómo se fue calentando y tal. Había un silencio de, bueno, estos ni me están oyendo ni nada. Y mi conferencia se titulaba, no me acuerdo. No me acuerdo, pero era el espejismo de la percepción y otras singularidades, algo así, ¿no? Y vine a hablar de estos conceptos filosóficos de Maya. Los indios, lo que es aparente, lo que nosotros tomamos por real, pero es aparente, le llaman Maya. Y ponen el ejemplo de aquel hombre que iba por esos senderos elevados que hay entre los arrozales para poder caminar por la noche, y de pronto sintió que una serpiente se le enrollaba, una cobra, que es la que habita allí, que es mortal. ¡Ah! Gritó en desesperación, pusieron una linterna y era una soga que se la había enredado. Pero él había reaccionado emocionalmente como si hubiera sido una picadura de serpiente. Eso es Maya, ¿no? Es una imaginación nuestra. Sí, hay historias, se cuentan historias en Galicia parecidas, ¿no? De un hombre que vuelve a su casa por la noche. El espejismo de la percepción y otras perplejidades, así se llamaba esa acción. Y eso lo desarrollé delante de todo el cuadro de profesores de filosofía, y encima sin voz, o sea, ha sido uno de los momentos. Y al final, cuando yo terminé ya la conferencia, había un silencio que yo no sabía ni dónde meterme. Pero un silencio, nadie se movía, nadie hacía nada. Fueron unos momentos, estaba un diplomático español, el cónsul de Houston, y de pronto alguien en la primera fila se puso de pie, hizo así, y otro, y todos terminaron de pie aplaudiendo. No podía ni creerlo, porque les había una tesis que es muy poco aceptada en términos filosóficos habituales, de griegos. Y era esto, ¿no? Como la realidad la inventamos y la tomamos por cierta. Y cuando te distancias de ella y la miras como algo ajeno, es muy interesante, porque entonces empiezas a reconocer que eres señor de las cosas y de la realidad, que tú puedes aceptarla o no aceptarla. Y cuando aprendes a dormir despierto, que es uno de los mayores logros, te das cuenta desde ese, que no es el sueño profundo, pero tampoco es la vigilia, desde ahí se ven muy bien las cosas, vas imaginando que ocurren cosas como en los sueños, pero estás despierto y estás viendo la tramoya. Es muy interesante, porque te das cuenta que en efecto, todos son efectos nuestros, un juego emocional, de susto, de amor, de tristeza, de preocupación, de éxtasis, que nos generamos nosotros mismos, pero más allá de eso hay una inmanencia, hay algo que permanece, y eso es lo que nos interesa, eso es nuestra esencia. Os decía que teníamos todos estos vasitos miles de... Dentro hay una cosa, hay que identificarse con ella. Ahora nos identificamos con esto, con estas piernas, qué pintas tengo, Dios mío, no sé qué. No, tú no eres eso. Eso es el cuerpo que se va y se viene, es una parte. Hay que identificarse con lo que está dentro. Y desde ahí modificar. Lo que yo pienso hacer mañana, si hay quórum, es explicaros parte por parte cómo funciona eso a todos los niveles subconscientes, cómo se producen las sensaciones, cómo se producen las emociones, cómo se maneja la discriminación. Creo que para gente tan inteligente e interesada como vosotros puede ser un tema muy, muy fascinante. ¿De veras? Sí. ¿De veras? Vamos, hace mucho tiempo que no tengo yo una audiencia de este nivel, francamente. Muchas veces más y hay gente que viene con curiosidad y eso. Yéndonos a lo práctico, yo mañana a lo mejor podría venir, es que tengo que abandonar un momento por la mañana
tendría que salir por la mañana 1 o 2 horas y luego podría retornar por la tarde y el domingo se... Te pondremos un poquito de rodillas. Tú eres quien vas a perder o vas a ganar. Si puedes venir... No, que tendría encantado todo el día, pero es que... Si no puedes, no pasa nada. Atiende y ves lo que puedas. No pasa nada. Esto no es... Esto es una cátedra. Esto es un intercambio. Yo no tengo la impresión de que estoy dando una lección de nada. Solo estoy compartiendo de corazón y con la mayor naturalidad lo que yo he No, pero aprendido. yo me siento, Son muchos yo años. me siento muy agradecido y muy a gusto aquí, entre vosotros. Pues mañana más. Muchas gracias. Mañana más, pero hoy necesito dormir un poco. Me he levantado a las 5 de la mañana y me he parado de hablar todo el día. Bueno, pues descansa. No me estropeéis los planes, estaba muy contento. Si queréis darme una alegría, venid mañana. Ya. No es usted de aquí, ¿no? Ay, se me ha olvidado deciros otra cosa. ¿Qué?